Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días. Gracias por acompañarnos. Continuemos con la vida de Frida Kahlo, la Frida de México. El año 1922, para aquella adolescente, un cambio fundamental. El periodo de crianza en la Casa Azul había terminado. La vida rural y bucólica de Coyoacán habría de dar paso aún más allá. Su padre tenía ambiciones de que Frida fuera realmente una mujer culta, preparada, una mujer moderna. México se estaba convirtiendo en un país moderno. La modernidad estaba siendo edificada a través de la Revolución Mexicana. Las instituciones se habían transformado y la Escuela Nacional Preparatoria era el vínculo con ese gran mundo urbano que era la Ciudad de México. Una hora en tranvía y cambiaría la perspectiva de Frida para siempre. En la Escuela Nacional Preparatoria conocería a su primer amor y estaría enamorada por primera vez. Aquella niña Frida se transformaría rápidamente en una jovencita apasionada. Una rienda suelta para su imaginación y su cultura, para su arte y una transformación total. De manera que aquella niña católica bien educada, que se vestía de acuerdo a las convenciones y que usaba la ropa con mangas largas como quería su mamá, muy pronto podría usar escotes y las mangas remangadas, cosa muy mal vista en la época, porque contradecía los mandatos y los dictados de la buena educación moral de una niña o una jovencita católica. Aquel mundo que estaba por comenzar le apasionaba a Frida. Ella no sabía cómo su vida cambiaría y se transformaría en tan poco tiempo. Pero las penurias económicas de la familia también fueron un acicate para Frida. La fotografía ya no tenía clientela. Había surgido mucha competencia. El señor Kahlo ya no era famoso, de manera que ya no era posible pagar la renta en aquella céntrica calle y había que trasladarse a otra dirección más modesta. Recordemos que la calle de Madero y Motolinía era un punto y enclave esencial de gran prestigio para el negocio, ya que en los altos de la joyería La Perla circulaba la mejor sociedad de México. Pero esa renta era muy cara y el señor Kahlo ya no tenía para pagarla. Dándose cuenta de su situación desesperada, tuvo que mudarse a las calles de Uruguay en un local mucho más pequeño y más modesto. El dinero no ingresaba a la casa, y a pesar de que Venustiano Carranza había traído paz al país y a la Ciudad de México, la competencia ahora era lo que inquietaba a la familia. No había dinero suficiente. El señor Kahlo tendría que pedirle a sus hijas que le ayudaran, que trabajaran y que buscaran algún trabajo de segundo tiempo que pudieran combinar. Frida era la única que tenía aspiraciones universitarias. Guillermo Kahlo había depositado en su hija todas sus esperanzas, y Frida no podía fallarle, así que consiguió trabajo para ayudar a su padre. El señor Kahlo no estaba equivocado. Frida era idéntica a él. Ese afán de crecimiento y de conocimiento la llevarían muy alto, pensaba su padre,
a través de sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 5 de Amor entre espinas. La historia de la vida de Frida Kahlo, la Frida de México. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica e investigación musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del brillante musicólogo, el licenciado Jaime Almeida. Su apoyo para la realización de este capítulo y de toda la serie. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer mejor tu historia. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, Calidad en tu Vida, y también de Grupo Radio Centro. Para 1922, Frida era una jovencita muy delgada, con su cabello recogido y sus mejillas blancas. Su figura estilizada, su cintura muy delgada. Su rostro ovalado con sus tremendos ojos brillantes y sus grandes cejas. Se podría decir que era una mujer bonita. Ella se daba cuenta de que los muchachos la miraban al pasar. Ligeramente cojeaba al andar, pero sin que se le notara mucho. Era el recuerdo de aquella poliomielitis que ella había vencido a través de la natación y del ciclismo.
Pero el músculo más grande de Frida era su autoestima. Era una mañana soleada en Coyoacán. El ingeniero Miguel Ángel de Quevedo había traído eucaliptos de Australia y los había sembrado por todo Coyoacán, pero especialmente en el cauce del río Churubusco. El único transporte que había para ir a la Ciudad de México desde Coyoacán era el tranvía. Y Frida lo tomó muy temprano, mientras que las vacas mugían y los gallos cantaban. Era un amanecer frío en el Valle de México. Frida tendría que levantarse a las 6 de la mañana para poder estar a tiempo en sus clases. Pero ella tenía la capacidad de hacerlo y además no le importaba. En 1 hora y 15 minutos estaba ya en el centro de la Ciudad de México. Una ciudad vigorosa y pujante. Crecía a la velocidad de los nuevos tiempos. En la época de Madero apenas si contaba con 500,000 de habitantes. Pero en 1922 su población se acercaba a las 900,000 almas. Frida cruzó por la plancha del Zócalo, lugar que era la terminal del tranvía. Se quedó mirando, casi contemplativamente, ambas torres de la catedral. Eran impresionantes, con su piedra de chiluca gris. Pero después arremetió velozmente hacia la calle de Guatemala. Y luego pasó por Argentina hasta llegar a la puerta de la enorme escuela. Un mundo de sabiduría desfilaba ante sus ojos. La joven adolescente estaba a punto de convertirse en una mujer. Y en aquel lugar todo olía a México. Finalmente, decidida, Frida entró en la que sin duda era la mejor escuela de México. La Escuela Nacional Preparatoria. Ahora estaba lejos del control de su madre. También de sus hermanas y sus tías, que la querían convertir en una cocinera. Ella quería ser mucho más que eso. Quería agradarle a su padre, quería ser como él, una artista, una mujer culta, y ¿por qué no? Un médico. Desde sus principios, la Escuela Nacional Preparatoria le pareció a Frida una institución impresionante. Entrar ahí significaba una transformación. En aquella época la Escuela Nacional Preparatoria no era ni con mucho algo parecido a lo que es hoy. Se estudiaban mucho más horas. Se exigía muchísimo más a los alumnos. Tendría que aprender inglés, francés y alemán.
y por supuesto latín para egresar de la preparatoria. Estaría con los hombres más inteligentes, cultos y sensibles de México. Entraría en contacto directo con el biólogo Isaac Ochoa Terena, el historiador Daniel Cosío Villegas, los filósofos Antonio Caso y Samuel Ramos, literatos como Erasmo Castellanos V, Jaime Torres Bodet y Narciso Bassols. La transformación de Frida sería total. El secretario de Educación Pública en aquel entonces quería convertir aquella escuela en la mejor de América Latina y lo estaba logrando. Exigía mucho a los profesores y más a los estudiantes, y él mismo se paseaba por la escuela. Era don José Vasconcelos y hablaba a los alumnos en el gran patio acerca de la raza india que debía ser rescatada. La raza de bronce, decía Vasconcelos. Hemos abandonado nuestra historia y nuestro pasado. Nos hemos perdido en Europa. Nosotros somos morenos. Tenemos que ir en busca de nuestras raíces. Por nuestra raza hablará el espíritu. La cultura indigenista de México era aquello que deseaban rescatar el director Francisco Lombardo Toledano de la preparatoria, el secretario de Educación don José Vasconcelos. En realidad Frida entró a una verdadera aventura, más que a una escuela. Don Antonio Caso hablaba constantemente de la raíz del pueblo mexicano y don Alfonso Caso de la arqueología de México. Así Frida fue inculcada y educada en un fascinante amor por México. Muy pronto se dieron cuenta todos de que Frida tenía un cacumen especial. Fue brillante. Y aunque no se esforzaba mucho, su memoria retenía los datos y sin dificultad fue aprobando las materias de los diferentes grados. Frida empezó a crecer intelectualmente. Sus citas en latín, en francés y en inglés eran cada vez con mejor pronunciación. Se distinguió en literatura, pero no en biología. Confundida entonces pensó que tal vez no era la medicina lo que realmente le atraía. Era más proclive a las humanidades, a la antropología. Fue un proceso rápido de crecimiento hacia el autodescubrimiento de aquello que salía de su propio corazón y su cerebro. Le interesaba mucho más la filosofía y el arte. Frida descubrió que era una artista.
Frida empezó a sentir en su corazón arder la pasión por México. Sintió la tentación de cambiar su vestuario. Quizá pensó el de una india mexicana le sentaría muy bien. Todos los días tomaba el tranvía. Su madre insistía en que tenía que vestirse como una señorita de sociedad. Eso hizo que Frida se convirtiera en un demonio, que reñía constantemente con sus hermanas que se burlaban de ella y con su propia madre. Pero Frida sabía que si quería ser ella, tendría que ser atrevida, orgullosa, traviesa, rebelde, inteligente, desafiante, irreverente, pero sobre todo fuerte. El tiempo que se iba tan rápido le iba trayendo más cambios. Todos los días entraba por aquella puerta hecha de piedra volcánica color café rojizo, con aspecto de fortaleza que albergaba la escuela preparatoria. El centro de México se le hacía fascinante. Iba a las calles de Guatemala a ver lo que en aquel entonces eran unas cuantas piedras. Sus maestros le decían que ahí había estado el templo mayor de los aztecas. Su pasión por México incluiría el amor a las piedras sagradas. Cerca de la preparatoria había un mundo completo donde Frida creció. En medio de muchas tiendas, restaurantes, jardines públicos y cines, así como otras escuelas. Una de esas escuelas era la Miguel Lerdo, el lugar de reunión de los muchachos de la preparatoria, que ahí esperaban todas las tardes a las 5 la salida de sus novias. En aquellos tiempos México era otro, era tierno y dulce. Era un México de artistas maravillosos. Ella salía en palomilla con sus amigas y sus amigos. Tomaba el tranvía ya casi al anochecer, porque en aquellos tiempos la escuela preparatoria tenía un horario de todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así fue conociendo a sus queridos cuates. Alejandro Gómez Arias, el que sería su novio. Y todos los miembros de su palomilla, como Miguel Lira, José Gómez Robleda, Jesús Ríos y Valles, Manuel González Ramírez, Alfonso Villa, Agustín Lira, Clemente y Jaime, llamados la pandilla de la cachucha. Todos ellos se divertían mucho. Y en 1923, Frida se sintió atraída por el jefe de la palomilla de los cachuchas. Y es que realmente usaban cachucha, algo muy común en la época. Alejandro Gómez Arias era un joven brillante y buen estudiante. Se había destacado mucho, pero además era ingenioso. Su piel apiñonada, sus grandes ojos negros,
sus cejas bien pobladas como las de Frida, pero sobre todo sus labios carnosos se convirtieron en la gran tentación de la muchacha. Hasta que Alejandro se le declaró a Frida. Alejandro Gómez Arias se convirtió en el primer amor. Finalmente, una tarde pasó lo que tenía que pasar. Era el despertar de la vida sexual de Frida Kahlo. Y Alejandro Gómez Arias le dio su primera vez. Frida estaba enternecida, sublimada, enamorada. Sentía tanta libertad entre sus amigos y tanta alegría de ser ella misma. Decidió que iba a ser finalmente su vida. Enfrentar a su mamá. Pero doña Matilde no era nada fácil de enfrentar. Y Frida lo sabía. Y lo sabía porque cuando era niña, su hermana mayor, Matilde, se había fugado de la casa para irse con un hombre y la propia Frida le había abierto el balcón y después lo había cerrado. Arrepentida, la hermana mayor de Frida siempre trató de reconciliarse con su mamá. Pero su madre era muy rencorosa, en extremo. Decía que una vida católica tenía que hacer de una señorita eso, una mujer honrada, y que cuando una hija deshonraba a sus padres, no tenía perdón de Dios. Matilde Calderón de Kahlo simplemente era una mujer chapada a la antigua. Por años, Matilde, su hija, le rogó que la recibiera en la Casa Azul, pero cuando la hija iba, las puertas se cerraban, y a pesar de que su hija Matilde, sabiendo que estaban tan pobres, le llevaba obsequiosamente grandes canastas de fruta y verdura, carne, queso y cosas muy sabrosas, nunca era recibida por su madre. Frida decía: mi madre es cruel, indiferente, mi madre no tiene corazón. Pero a Frida no le importó y siguió adelante con su vida sexual. Si me echa de la casa, ya encontraré dónde vivir. ¿O será capaz mi padre de tolerar el abuso de mi mamá?
Desinhibida y una auténtica lideresa, Frida se convirtió en una de las muchachas más arrogantes y lindas de la preparatoria. Frida tenía amigos en varias pandillas, incluida la de los contemporáneos, un grupo literario que encabezaba Salvador Novo, el ensayista, y también el novelista Javier Villaurrutia. Era amiga también de Carlos Pellicer y del crítico Jorge Cuesta, quien se casó con la segunda esposa de Diego Rivera, Lupe Marín. Pero finalmente, una tarde, ocurrió un hecho asombroso. Frida transitaba por los salones y los pasillos de su escuela. Ella sabía que había un gigante que estaba pintando en la preparatoria. Era Diego, el famoso Diego Rivera. El gran auditorio Simón Bolívar estaba siendo decorado en sus muros por el famoso pincel de Diego Rivera. Desde que lo supo, Frida sintió un vuelco en el corazón, quizá como una predestinación. Aquel hombre era francamente muy feo. Gordo. O más bien muy obeso. Con esos pantalones guangos. Con esos pelos erizados y llenos de manteca de su propio cuerpo. Parecía como si Diego no se bañara nunca. Era de enorme estatura, 1,87. Y furtivamente, Frida sintió la tentación de espiarlo. ¿Cómo pintaría aquel hombre? Aquel enorme, grande y gordo hombre era el primer genio de la pintura que conocía Frida. Abrió lentamente la puerta del anfiteatro. Ahí estaba en unos andamios subido Diego, con su camisa arremangada y llena de pintura. ¿Puedo entrar?, dijo Frida. ¿No le molesta, maestro, que observe cómo pinta? Frida se dio cuenta de que había una mujer muy linda, realmente muy hermosa, sentada bordando. Era una modelo, la célebre modelo de Diego Rivera, Lupe Marín. Lupe Marín había sido la modelo de Diego Rivera, que había tenido una colección de modelos, todas ellas muy lindas y espectaculares. Pero al fin, aquella mujer tan hermosa había logrado atrapar a Diego. Y Lupe Marín le llevaba siempre la canasta de comida a Diego. Y después se quedaba un rato a bordar o a tejer. Mientras que el gran genio de la pintura muralística mexicana hacía su labor en la pared. Frida permaneció impávida. El corazón casi se desbocaba. Una patente admiración le dejó los labios sellados por 3 horas. Y a Lupe Marín le empezó a molestar la presencia de aquella niña.
Frida estaba cuajada y trémula. De sus ojos rodó una lágrima. Lo que estaba contemplando la dejaba fascinada. No era posible. Había una conexión con aquel hombre como la que sentía con su padre. Era sin duda la vena de artista. Y así como había venido, Frida se fue. No tenía palabras, pero sentía las miradas irritantes de Lupe Marín, que contemplaba no solo a la obra, sino también al pintor. Y Frida dijo: con permiso. Y salió al exterior. Frida había quedado traspasada. ¿Qué era aquello que sentía? Admiración por el artista. Amor por el arte. ¿Qué era aquello? Quizá nadie lo sepa decir. Pero a partir de aquel momento, Frida nunca más volvería a ser la misma. Hasta antes de aquel momento en que Frida mirara a Diego pintar, ella estaba comprometida con el amor de Alejandro. Pero ahora ya no sabía ni qué pensar. Jugando con una de sus amigas, Frida dijo: a mí me gustaría tener un hijo. Sí, un hijo de Diego Rivera. Y Adelina Cendejas, que se estaba tomando un helado con ella en una nevería cercana a la prepa, casi se ahoga. ¿Pero qué dices con ese viejo gordo? ¡Qué horror! Pero si me da asco hasta pensarlo. Ese viejo gordo podría ser tu padre. Y es que era verdad. En aquellos años, Diego Rivera tenía 36, pero parecía de 40. ¿Por qué Frida había pronunciado aquella frase? Me gustaría tener un hijo con Diego Rivera. Sus amigas quedaron aterradas, más bien aterrorizadas. Diego se les hacía espantoso, no solamente horrible, sino verdaderamente monstruoso, gordo, prieto, feo, un hombre tan grande, tan mayor para aquellas jovencitas. ¿Qué había querido decir Frida con aquella expresión? Pasmadas y aterrorizadas, sus amigas le preguntaban constantemente que si aquello era una broma. Pero Frida, con sus labios cerrados, las dejaba pensar cualquier cosa. Hasta que Adelina Cendejas le dijo: ¡qué horror! Cambiar a Alejandro Gómez Arias por ese viejo gordo que nunca se baña y huele a orines. Frida se molestó
y les dijo que era un artista, que era sublime, que la belleza de esos hombres se llevaba en el alma, en la mente, en el genio, en el talento. Pero a su amiga Adelina no la había podido convencer. Y le dijo repetidamente: tú estás loca, loca de atar. Y a partir de aquel momento, a Frida se le veía espiar a Diego constantemente. Frida siempre tenía en mente a aquel hombre gordo y feo, pero genio. Y estaba hablando en serio. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 5 de Amor entre espinas. La vida de la pintora Frida Kahlo, la mujer que es símbolo de México. Muchas gracias por habernos escuchado. Y te recuerdo que los 365 días del año tenemos una cita en el 10:30 de Radio Centro, en el centro de tu cuadrante. Y a nombre de todos, nuevamente, infinitas gracias por tu preferencia y también por tu compañía. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.